Billonario deja testamento al jardinero, y él no puede creer lo que lee. Diego García no podía dejar de temblar. El papel en sus manos parecía pesar más que cualquier costal de tierra que hubiera cargado en 20 años de trabajo. A su alrededor, el silencio era tan pesado que escuchaba su propio corazón latiendo descompasado. Fue cuando la voz estridente cortó el aire como un cuchillo. «¡Esto es un absurdo!». Beatriz Villarreal se levantó de la silla con tanta fuerza que casi la tumbó. «Licenciado Estrada, usted tiene que releer este testamento. Debe haber algún error». El abogado, un hombre de lentes a quien Diego solo había visto de lejos un par de veces, se aclaró la garganta y ajustó los papeles sobre la mesa. «Señora Villarreal, entiendo que la noticia sea inesperada, pero puedo garantizarle que no hay error. El testamento fue registrado en la notaría pública hace 5 años y revisado por don Alejandro personalmente hace 6 meses». Diego todavía no había procesado por completo lo que acababa de escuchar. La mitad de todo. La residencia en las Lomas donde había trabajado desde que tenía 25 años. Las empresas, las inversiones. ¿Cómo era posible? ¿Por qué don Alejandro haría algo así? Esto no tiene ningún sentido. Javier Villarreal, el hijo mayor, dio un paso al frente. Sus manos estaban cerradas en puños. «Mi padre nunca mencionó nada de esto. Nunca. Y de repente descubro que un empleado se va a quedar con la mitad de todo lo que mi padre construyó toda su vida. Yo no entiendo». Diego finalmente logró hablar, su voz saliendo más baja de lo que pretendía. «Debe haber habido un error de verdad. Yo solo soy el jardinero. Por favor, devuelva esto». Extendió el sobre hacia el abogado, pero sus manos temblaban tanto que algunos papeles casi cayeron al suelo. El licenciado Estrada no hizo ademán de tomarlos. «Señor Diego, don Alejandro Lozano Villarreal fue muy claro en sus disposiciones. No hay error». Jimena, la hija menor, estaba sentada en un rincón, observando todo en silencio. A diferencia de los demás, no gritaba, no gesticulaba. Solo miraba a Diego con una expresión que él no lograba descifrar. Había algo en esa mirada que lo hacía sentir aún más incómodo. Sofía, la esposa de Javier, fue la siguiente en manifestarse. «Beatriz, ¿te acuerdas de aquellas conversaciones que te comenté?», dijo mirando a su suegra. «Yo veía a don Alejandro conversando con él en el jardín casi todos los días en los últimos meses. Conversaciones largas. Siempre me pareció raro». «¿Ves?», Javier señaló a Diego. «Aprovechó que mi padre estaba frágil, enfermo, para manipularlo». «No». Diego sintió la sangre subirle al rostro. «Yo nunca hice nada de eso. Don Alejandro siempre fue amable conmigo, siempre conversábamos sobre las plantas, sobre el jardín. Le gustaba pasar tiempo ahí, nada más». «¿Amable?», Javier soltó una risa amarga. «Mi padre no era amable con los empleados. Era educado, correcto, pero no se quedaba teniendo largas conversaciones con el jardinero. A menos que nada, Javier», lo interrumpió el licenciado Estrada con voz firme. «Voy a aclarar algo importante que parece estar pasando desapercibido. Este testamento fue registrado hace 5 años. 5 años. En aquella época, don Alejandro gozaba de plena salud, administrando sus empresas activamente. Cualquier insinuación de manipulación no solo es infundada, sino imposible». El silencio que siguió fue todavía más pesado. Diego sintió que todas las miradas se volvían hacia él de nuevo, pero ahora con una cualidad diferente. No era solo rabia, era algo más profundo, más inquietante. Era miedo. «Entonces me estás diciendo», dijo Beatriz lentamente, midiendo cada palabra, «que hace 5 años mi esposo decidió darle la mitad de todo al jardinero. Y nunca me mencionó esto a mí, a ninguno de nosotros». «Exactamente». «¿Por qué?». La voz de Beatriz salió como un susurro, pero cargada de un dolor que hizo hasta Diego sentir un nudo en el pecho. El licenciado Estrada cerró la carpeta que tenía en las manos. «Esa respuesta, señora Villarreal, no está en los documentos legales. Solo don Alejandro podría responder.
Y lamentablemente, esa oportunidad ya pasó. Nadie mencionó la palabra que flotaba en el aire. Nadie necesitaba hacerlo. La ausencia de Alejandro Lozano Villarreal se sentía en cada rincón de esa oficina, en la silenciosa residencia en las lomas que los rodeaba, en el jardín que Diego cuidaba con tanto esmero. ¿Hay algo más en el testamento?, preguntó Jimena Villarreal rompiendo el silencio. Era la primera vez que hablaba desde el inicio de la reunión. Sí, el licenciado Estrada abrió la carpeta nuevamente. Don Alejandro dejó cartas individuales para cada miembro de la familia, y una para don Diego también. Distribuyó los sobres cerrados. Diego recibió el suyo con dedos que aún no dejaban de temblar. El papel era grueso, de buena calidad, y en el centro estaba escrito solamente «Para Diego». «Las cartas son privadas», explicó el abogado. Don Alejandro pidió que cada quien las leyera a solas, cuando se sintiera listo. Javier rasgó el sobre de inmediato, sus ojos recorriendo las líneas escritas a mano. Su expresión pasó de la ira a la confusión, luego a algo que parecía shock. Levantó la vista hacia Diego, y por primera vez había incertidumbre en ella. «Madre», dijo con la voz extrañamente controlada, «creo que tienes que leer tu carta, ahora». Beatriz tomó su sobre con manos que también temblaban. Cuando comenzó a leer, Diego vio cómo el color desaparecía de su rostro. Tuvo que sentarse. Jimena Villarreal abrió su carta más despacio, como si supiera que el contenido cambiaría algo fundamental. Y cuando sus ojos volvieron a encontrarse con los de Diego, había lágrimas en ellos. «¿Tú sabías?», preguntó con la voz entrecortada. «¿Sabía qué?». Diego estaba completamente perdido. «No sé nada. Por favor, que alguien me explique lo que está pasando». Fue Sofía Villarreal quien rompió el protocolo. Tomó la carta de las manos de Javier y leyó en voz alta. «Javier, hijo mío, perdóname por no haber tenido el valor de decirte esto en persona. Diego García no es solo mi jardinero, es mi hijo, tu hermano». El mundo de Diego dejó de girar. Las paredes parecían estar cerrándose. Escuchó las palabras, pero no tenían sentido. No podían tener sentido. «No», susurró. «No, esto no puede ser verdad». «Sigue leyendo», le dijo Beatriz a Sofía Villarreal, con la voz fría como el hielo. «Hace 45 años cometí un error que me ha atormentado cada día desde entonces. La madre de Diego, Guadalupe García, trabajó en mi primer consorcio. Nos envolvimos. Cuando ella descubrió que esperaba un hijo mío, yo...». Sofía Villarreal se detuvo, mirando a Beatriz como si pidiera permiso para continuar. «Lee», ordenó Beatriz. «Acababa de casarme con Beatriz. Nuestras familias tenían negocios juntos. Un divorcio, un escándalo, lo habría destruido todo. Entonces hice un acuerdo con Guadalupe. Le di dinero para que pudiera criar al niño lejos de aquí, en Puebla. Prometí que cuidaría de ellos desde lejos. Y lo hice durante años. Pero nunca tuve el valor de conocerlo, de ser realmente su padre». Diego sintió que sus piernas flaqueaban. Se apoyó en la pared, tratando de respirar. Los recuerdos comenzaron a surgir, fragmentados, confusos. Su madre, Guadalupe, siempre diciendo que su padre se había ido cuando él era un bebé, que nunca volvió a saber de él. Pero había algo en sus ojos cuando lo decía, algo que Diego nunca logró identificar. Una tristeza antigua, mezclada con enojo y tal vez resignación. «Mentira», dijo Javier, pero su voz no tenía convicción. «Esto es algún tipo de fraude elaborado. Mi padre jamás...». «¿Jamás qué, Javier?». Jimena Villarreal se levantó, con las lágrimas escurriendo libremente por su rostro. «Jamás habría tenido un hijo fuera del matrimonio. ¿Jamás nos habría escondido esto por décadas? Pues parece que hizo exactamente eso». Beatriz estaba inmóvil como una estatua. Sus manos sostenían su propia carta, pero aún no la había abierto. Cuando finalmente lo hizo, leyó en silencio. Diego la observó mientras varias emociones pasaban por su rostro. Rabia, dolor, traición, y entonces, sorprendentemente, algo que parecía ser comprensión. «Lo sabía», dijo ella por fin, su voz baja pero clara. «No desde siempre, pero lo sabía». El shock en el rostro de Javier y Jimena fue visible.
¿Cómo que lo sabías? Javier casi gritó. Lo descubrí hace 15 años, continuó Beatriz, cada palabra saliendo con dificultad. Encontré documentos antiguos cuando estábamos reorganizando la oficina. Transferencias bancarias regulares a una tal Guadalupe García. Siempre el mismo día, cada mes, durante años. Enfrenté a su padre. Él me contó la verdad. ¿Y nunca nos lo dijiste? Jimena parecía más impactada por eso que por la revelación sobre Diego. ¿Qué se suponía que debía decir? Beatriz finalmente mostró emoción, su voz elevándose. Que su padre perfecto, el hombre que ustedes idolatraban, tenía un hijo secreto, que le mandó dinero a una mujer durante años para comprar su silencio, que cada vez que se iba en viajes de negocios, yo me preguntaba si iba a verlos. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. El silencio que siguió estaba cargado de décadas de secretos no dichos. Diego aún estaba tratando de procesar todo. Él era hijo de Alejandro Lozano Villarreal. El hombre al que había llamado Don Alejandro durante 20 años era su padre. El hombre para quien cortaba el pasto, podaba los rosales, limpiaba los jardines, era su padre. Cuando mi madre falleció, Diego escuchó su propia voz como si viniera de lejos. Tenía 23 años. Fue justo después de que perdí mi empleo en Puebla, donde vivíamos. Ya no tenía nada que me atara allí. Vine a Ciudad de México a intentar una vida nueva, y 2 semanas después de llegar, conseguí este trabajo aquí. Pensé que era suerte. No fue suerte, dijo el licenciado Estrada amablemente. Don Alejandro me lo contó. Él se enteró cuando Guadalupe enfermó, se enteró cuando ella falleció, y cuando viniste a Ciudad de México, él se aseguró de que tuvieras un empleo aquí, donde él pudiera finalmente estar cerca de ti. ¿Pero por qué? Diego sintió lágrimas que quemaban sus ojos. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué fingió durante todos estos años? Porque era un cobarde. Javier escupió las palabras. Un cobarde que no tuvo el valor de reconocer a su hijo, pero ahora quiere absolución dejándole la mitad de todo, como si el dinero compensara décadas de abandono. Javier, Jimena lo reprendió, no es culpa de Diego, él no sabía nada de esto. ¿Qué no? Javier se giró hacia el hermano recién descubierto. ¿De verdad quieres hacerme creer que en 20 años trabajando aquí, teniendo conversaciones diarias con nuestro padre, nunca sospechaste nada? ¿Nunca te pareció rara la forma en que te trataba? Diego pensó en todas las veces que don Alejandro aparecía en el jardín cuando él estaba trabajando, en las largas conversaciones sobre plantas, sobre la vida, sobre sueños, en las veces que el patrón preguntaba por su día, por sus dificultades, por sus planes. ¿Había algo diferente en esa atención? ¿Algo que él debería haber notado? Era amable, dijo Diego finalmente. Amable de una forma que nunca había experimentado de un patrón antes. Pero pensé que era solo porque realmente le gustaban los jardines, la naturaleza. Nunca imaginé que estaba tratando de ser un padre, completó Jimena su voz suave, aunque fuera de la única forma que él se permitía. Beatriz se levantó, guardando la carta en su bolsa. Licenciado Estrada, ¿qué pasa ahora? El testamento entra en vigor de inmediato. La mitad de todos los bienes, incluyendo acciones de las empresas, propiedades e inversiones, pasan al nombre del señor Diego García. La otra mitad se divide según lo especificado entre la señora y sus hijos. ¿Él puede impugnar esto? Javier preguntó rápidamente. Puedes intentar, respondió el abogado. Pero el testamento es sólido, registrado adecuadamente, y don Alejandro estaba en plena capacidad mental cuando lo hizo, tanto hace 5 años como cuando lo revisó. Las impugnaciones rara vez tienen éxito en casos así. No quiero, dijo Diego. Todos se volvieron hacia él. No quiero impugnar. No quiero nada de esto. Por favor, debe haber una manera de rechazarlo, de hacer que esto regrese a ustedes, a su familia. Tú también eres de su familia, dijo Jimena suavemente. No, casi gritó Diego. No, no lo soy. La familia no abandona. La familia no pasa 20 años mintiendo, fingiendo.
No quiero nada de un hombre que se avergonzó de mí toda su vida. Arrojó el sobre con la carta al suelo y salió de la oficina, sus pasos resonando por el pasillo de la residencia en Las Lomas. Pasó por la sala de estar con sus cuadros caros, por el comedor donde nunca tuvo permiso para entrar, por las escaleras de mármol que limpiaba todas las semanas, y fue directo al jardín. El jardín era el único lugar en la residencia en Las Lomas donde se sentía él mismo. Allí, entre los rosales que plantó, el césped que niveló con sus propias manos, los parterres que diseñó con cuidado, era Diego García, jardinero. No un hijo olvidado, no una vergüenza escondida. Solo un hombre que amaba la tierra y las plantas. Se arrodilló junto al parterre de rosas blancas, las favoritas de don Alejandro. No, de Alejandro, de su padre. Las manos de Diego temblaban mientras tocaba los pétalos delicados. ¿Cuántas veces su padre se había quedado allí parado, observando esas mismas rosas mientras Diego las regaba? ¿Cuántas veces habían conversado sobre la mejor forma de podarlas, de protegerlas del frío? Y todo el tiempo su padre sabía quién era él, pero Diego no. ¿Diego? La voz suave de Jimena llegó desde atrás. No se volvió. No quería que ella viera las lágrimas en su rostro. «Por favor, déjame solo». «No puedo hacer eso», dijo ella, sentándose en el banco de piedra cercano. «Porque no estás solo en esto. Ninguno de nosotros lo está». «Tú todavía tienes una familia», respondió Diego con la voz áspera. «Yo no tengo a nadie. Nunca he tenido. La tienes ahora. Tienes hermanos. Tenías un padre que te amaba, aunque fuera de una manera retorcida y dolorosa». «¿Amor?» Diego finalmente se volvió para mirarla. ¿A eso le llamas amor? ¿Esconder, mentir, fingir que yo no existía? Yo le llamo miedo, dijo Jimena. Miedo de perder todo lo que construyó. Miedo de decepcionar a su familia. Miedo de que lo odiaras por haberte abandonado. Y tal vez al final miedo de que fuera demasiado tarde para arreglarlo. Ahora es demasiado tarde, dijo Diego volviendo su atención a las rosas. Se fue. Y me quedé con preguntas que nunca serán respondidas. Jimena guardó silencio por un momento, observando el jardín a su alrededor. Mi padre me buscó hace 3 meses, dijo finalmente. Me pidió que fuera a su oficina, solo nosotros dos. Nunca había hecho algo así antes. Siempre era trabajo, negocios, números, pero ese día quería conversar de verdad. Diego dejó de tocar las rosas, escuchando. Me habló de ti, de tu madre, de todos los años viviendo con ese secreto. Y me hizo una pregunta. ¿Cómo repara una persona algo que se rompió hace tanto tiempo que la gente ya ni recuerda cómo era cuando estaba entero? ¿Qué le respondiste?, preguntó Diego, aún sin mirarla. Que la persona tiene que tener el valor de intentarlo, incluso sabiendo que puede ser demasiado tarde, incluso sabiendo que puede ser rechazada, que el perdón no es algo que se pueda comprar o heredar, hay que ganárselo. ¿Y qué dijo él? Que por eso estaba cambiando el testamento, que sabía que el dinero no compensaba todo, pero era la única manera que él conocía de demostrar que tú importabas, que siempre importaste. Diego finalmente se volvió por completo hacia Jimena. Ella era más joven que Javier, tendría unos 35 años. Tenía los ojos del padre, lo notó, los mismos ojos que lo miraban con amabilidad cuando discutían sobre el jardín. ¿Por qué me estás contando esto?, preguntó. Porque él me pidió algo más. Jimena respiró hondo. Me pidió que cuidara de ti, que fuera la hermana que nunca tuviste, y se lo prometí. No tienes que cumplir esa promesa, dijo Diego. No me voy a quedar aquí, no voy a aceptar nada de esto. Me voy y pueden olvidar que existo, igual que lo hicieron durante todos estos años. No lo hicimos. Jimena se levantó acercándose a él. No sabíamos que existías, y ahora que lo sabemos, no podemos simplemente ignorarlo. Eres mi hermano, Diego. Yo no elegí esta situación, tú no la elegiste, ninguno de nosotros la eligió. Pero aquí estamos, y tenemos que decidir qué hacer ahora. Antes de que Diego pudiera responder, Beatriz apareció en el jardín,
Parecía haber envejecido 10 años desde la reunión en el despacho. Sus manos sostenían algo que Diego no pudo identificar a la distancia. «Jimena, ¿puedes dejarnos un momento?», pidió Beatriz. Jimena miró a Diego, como pidiendo permiso. Él asintió, y ella se alejó hacia la casa, dejándolos solos. Beatriz se quedó quieta por un largo momento, solo mirando a Diego. Era la primera vez en 20 años que realmente se veían. No patrona y empleado, no señora de la casa y jardinero, sino dos personas conectadas por la misma persona que ya no estaba allí. «Alejandro siempre decía que tenías un don con las plantas», comenzó Beatriz, «que hacías florecer el jardín de una manera que ningún otro jardinero había logrado. Siempre pensé que era pura conversación, ¿sabes? Patrón elogiando al empleado por cortesía». «Pero no lo era», continuó. «Él realmente lo creía. Y ahora entiendo por qué. Te veía por lo que realmente eres, no por lo que haces». «Él nunca me vio de verdad», dijo Diego, con la amargura clara en su voz. «Si me hubiera visto, me habría dicho la verdad». «Tienes razón», Beatriz lo sorprendió al estar de acuerdo. «Era demasiado cobarde para eso. Se lo dije muchas veces a lo largo de los años. Después de que lo descubrí, insistí para que te lo contara, pero siempre tenía una excusa. No es el momento adecuado. Voy a esperar un poco más. Primero tengo que preparar a los niños». Siempre posponiendo, siempre huyendo. Se acercó y le extendió lo que sostenía. Era una pequeña caja de madera. «Me la dio hace un mes. Dijo que era para ti, pero que solo debía entregártela después. Ahora entiendo por qué». Diego dudó antes de tomar la caja. Era antigua, hecha de caoba pulida, con un candado de latón. La abrió lentamente. Dentro había fotografías, muchas fotografías. La primera era de una mujer joven, hermosa, sonriendo a la cámara. Diego la reconoció de inmediato. Era su madre, Guadalupe, pero más joven de lo que él jamás la había conocido. «Sigue mirando», lo animó Beatriz. La siguiente foto mostraba a la misma mujer, ahora con una prominente barriga, aún sonriendo, pero con algo diferente en los ojos. ¿Tristeza? ¿Miedo? ¿Amor? Y entonces, Diego vio una foto de sí mismo. Un bebé, de no más de unos meses, sostenido por su madre. Pero lo que lo impactó fue la siguiente foto. El mismo bebé, ahora en brazos de un hombre joven que Diego reconoció solo vagamente. Era Alejandro, mucho más joven, mirando al niño en sus brazos con una expresión de puro amor y completo terror. «Él te conoció», susurró Diego con las lágrimas finalmente cayendo sin control. «Cuando yo era bebé, él me conoció». «Una vez», dijo Beatriz suavemente. «Guadalupe lo permitió una vez. Y él me contó, años después, que fue el día más feliz y más triste de su vida, porque te sostuvo y supo que tendría que dejarte ir». Diego siguió mirando las fotos. Había más, muchas más. Fotos de él de niño, de adolescente, de adulto joven. Siempre de lejos, siempre furtivas, como tomadas por alguien escondido. Frente a la escuela. Jugando a la pelota con amigos. El día de la graduación. Y en todas ellas, Diego podía imaginar a su padre allí, escondido, observando la vida del hijo al que no podía reconocer públicamente. «Nunca dejó de seguirte», explicó Beatriz. «Tenía un investigador, alguien discreto, que le mandaba informes y fotos. Alejandro guardaba todo. Leía cada informe, miraba cada foto, sabía cada logro tuyo, cada dificultad, y sufría porque no podía estar ahí de verdad». «Si sufría tanto», dijo Diego con la voz quebrada, «¿por qué no lo cambió? ¿Por qué no lo reconoció?» «Por cobardía», repitió Beatriz, «y por orgullo, y porque mientras más tiempo pasaba, más difícil se volvía. ¿Cómo le cuentas a tu esposa, a tus hijos, a tus socios, que tienes un hijo secreto? ¿Cómo reconoces a ese niño sin destruir todo lo que has construido?» Alejandro se encerró en su propia mentira, y cada año que pasaba, la prisión se hacía más fuerte. «Hasta que ya no aguantó más», completó Diego, mirando la última foto de la caja. Era reciente,
del propio Diego trabajando en el jardín, concentrado en un rosal. Debía de haber sido tomada hacía unos meses. Por eso me trajo a trabajar aquí. Por eso las conversaciones. Estaba intentando de la única manera que sabía ser mi padre. Sí, confirmó Beatriz. Y sé que no fue suficiente. Sé que 20 años hablando de plantas no compensan toda una vida sin padre. Pero fue lo máximo que pudo hacer. Y al final intentó compensarlo de la única forma que conocía, dándote todo lo que más valoraba, su legado, su fortuna, su casa. No quiero eso, dijo Diego, pero su voz ya sonaba menos convencida. Lo sé, respondió Beatriz. Quieres un padre, y eso es lo único que el dinero no puede comprar de vuelta. Pero aceptar la herencia no significa perdonarlo, Diego. Significa aceptar que él existió, que eres hijo suyo, y que eso importa, sin importar lo complicado que sea. Diego cerró la caja sosteniéndola contra su pecho como si fuera lo más precioso del mundo. Porque lo era. Era la prueba de que él importaba, de que su padre, por más imperfecto que fuera, lo amaba. De que no era un error, un descuido, algo que debía esconderse y olvidarse. Era un hijo. Siempre lo fue. ¿Qué hago ahora?, preguntó, sintiéndose perdido de una manera que no sentía desde que su madre falleció. Ahora, dijo Beatriz, y por primera vez Diego vio una pequeña sonrisa en su rostro. Haces lo que quieras. Eres un hombre rico, Diego García, uno de los hombres más ricos de México. Esa es la libertad que Alejandro te dio, la libertad de elegir. Pero la libertad, Diego lo descubriría en los días siguientes, tenía un precio alto, y ese precio lo cobrarían, con intereses, aquellos que se sentían robados. A la mañana siguiente, Diego despertó en su pequeño cuarto en la casa de huéspedes del jardín, el mismo donde había dormido durante 20 años. Pero cuando abrió la puerta, encontró a Sofía parada allí, con un sobre en la mano y una expresión en el rostro que no prometía nada bueno. «Buenos días, Diego», dijo ella, con la voz helada. «O debería decir buenos días, señor García. Después de todo, ahora eres prácticamente el dueño de esta casa». A Diego no le gustó el tono. «Sofía, yo no pedí nada de esto. Tienes que creerme». «¿Que te crea?», soltó una risa sin humor. ¿Por qué le creería a alguien que pasó 20 años infiltrándose en esta familia, ganándose la confianza de un hombre mayor y vulnerable para quedarse con su fortuna? No sabía. Diego sintió que la rabia comenzaba a hervir. Me enteré ayer al mismo tiempo que todos ustedes. ¿De verdad? Sofía cruzó los brazos. ¿O eres mejor actor de lo que imaginábamos? Sabes que hay formas de impugnar un testamento, ¿verdad? Especialmente cuando hay sospechas de coacción. ¿Coacción?, Diego casi gritó. El testamento se hizo hace 5 años. ¿Cómo podría haber coaccionado a alguien hace 5 años cuando ni siquiera sabía que existía un testamento? Eso es lo que tú dices. Sofía le entregó el sobre. Pero Javier contrató investigadores, y ellos van a revisar cada rincón de tu vida, cada conversación que tuviste con Alejandro, cada momento en el que estuvieron a solas. Y si encuentran cualquier cosa, cualquier pequeña evidencia de que sabías, de que planeaste esto, vamos a destruirte legalmente. Diego tomó el sobre, con las manos temblando de rabia y frustración. Puede investigar todo lo que quiera. No va a encontrar nada porque no hay nada que encontrar. Ya veremos. Sofía se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. Y para que lo sepas, ya se les informó al personal de la empresa. Habrá una reunión esta tarde con los accionistas. No van a aceptar a un jardinero, a un desconocido, como uno de los principales propietarios. Prepárate para una batalla. Ella se fue, dejando a Diego sosteniendo el sobre. Cuando lo abrió, encontró documentos legales, citatorios, amenazas veladas envueltas en lenguaje jurídico. Javier hablaba en serio. Iba a pelear. Diego pensó en rendirse ahí mismo, en firmar los papeles, renunciar a la herencia y volver a su vida sencilla. Pero entonces recordó las fotos, del amor torcido pero real que su padre le tenía. Y algo dentro de él, algo que no sabía que existía, se negó a retroceder. Si Alejandro tuvo el valor de dejarlo todo para él, incluso sabiendo el infierno que eso causaría, entonces Diego
Tenía que tener el valor de aceptarlo, no por el dinero, sino porque era la única forma de honrar al padre que nunca conoció de verdad. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que entendiera las leyes, los negocios, el mundo en el que ahora lo estaban obligando a entrar, y solo había una persona que podía ayudarlo sin segundas intenciones. Diego se puso su mejor ropa, el traje que usaba solo en ocasiones especiales, y fue a la oficina de la residencia. Beatriz estaba allí, revisando papeles, con el semblante cansado pero decidido. «Beatriz», dijo desde la puerta, «necesito ayuda». Ella levantó la vista, estudiándolo por un largo momento. «Lo sé, y sorprendentemente voy a ayudarte». «¿Por qué?» Diego no pudo ocultar su sorpresa. «¿Por qué me ayudaría? Yo soy la prueba de su error, de su traición». «Eres la prueba de que mi esposo era humano», corrigió Beatriz. «Imperfecto, cobarde a veces, pero humano. Y a pesar de todo él te amaba, Diego. Y yo necesito respetar eso. Aunque me mate por dentro». Se levantó tomando algunos papeles. «Javier está actuando por ira y orgullo herido. Sofía está actuando por codicia disfrazada de indignación. Pero Jimena está actuando por amor, y voy a seguir su ejemplo, aunque sea difícil». «¿Qué sugieres que haga?», preguntó Diego. «Primero, tienes que asistir a la reunión de accionistas, demostrar que tienes derecho a estar ahí. Segundo, necesitas leer la carta que Alejandro te dejó. Vi rápidamente el testamento completo. Hay instrucciones, consejos, cosas que quería que supieras». «Yo no sé si pueda leerla», admitió Diego. «Puedes, y lo harás, porque si realmente quieres aceptar esta herencia, necesitas entender qué esperaba Alejandro que hicieras con ella». Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora, continuando. Diego volvió a su habitación y con las manos temblando, abrió el sobre con su carta. La caligrafía era firme, pero cargaba el peso de décadas de arrepentimiento. «Mi querido Diego, si estás leyendo esto, entonces finalmente sabes la verdad. Y ya no estoy aquí para ver tu reacción, para enfrentar tu enojo o tu dolor. Una vez más, estoy siendo cobarde, dejando que las palabras en el papel hagan lo que debía haber hecho en persona. No voy a pedir perdón porque sería injusto. ¿Cómo puedes perdonar a alguien por toda una vida de ausencia? Por 20 años de mentiras, aunque fueran mentiras por omisión. No voy a insultar tu inteligencia ni tu dolor pidiendo algo que no merezco. Lo que voy a hacer es explicar, aunque la explicación no justifique nada. Conocí a tu madre cuando ella tenía 23 años. Guadalupe era diferente de todas las mujeres que yo conocía. Era real, honesta, sin los juegos sociales a los que yo estaba acostumbrado. Yo estaba comprometido con Beatriz, un matrimonio arreglado entre familias, bueno para los negocios pero sin amor real. Y entonces conocí a Guadalupe, y por primera vez en la vida sentí lo que era realmente amar a alguien. Pero yo era débil. Cuando ella me contó sobre ti, cuando dijo que estaba esperando a mi hijo, entré en pánico. Pensé en todo lo que perdería. El consorcio de la familia que dependía de la fusión con la familia de Beatriz, el respeto de la sociedad, la vida que había planeado, y elegí todo eso en lugar de a ustedes. Hice un acuerdo con Guadalupe, le di dinero, prometí apoyo, pero le pedí que se fuera, que te criara lejos de mí, y ella aceptó porque no tenía opción. Yo tenía poder, dinero, influencia. Ella solo te tenía a ti. Durante 23 años envié dinero cada mes. Contraté a alguien para mantenerme informado sobre ustedes. Te vi crecer a través de fotos y reportes. Supe cuando tuviste sarampión a los 4 años. Supe cuando ganaste el primer premio en la Feria de Ciencias a los 12. Supe cuando te graduaste de la preparatoria con honores. Y sufrí por no estar ahí en cada momento. Cuando Guadalupe enfermó, intenté intervenir. Ofrecí a los mejores médicos, los mejores tratamientos, pero era demasiado tarde, y cuando ella se fue, quedaste solo, y sentí que mi corazón se hacía pedazos.
Fue entonces cuando tuve la idea. Sabía que estabas tratando de comenzar de nuevo en Ciudad de México. Sabía que necesitabas trabajo. Entonces creé una vacante, una oportunidad que parecía casual, pero que yo orquesté cuidadosamente, y la aceptaste. Viniste a trabajar para mí, y por primera vez en la vida pude estar cerca de ti. No planeaba solo hablar de jardines, no planeaba pasar horas observándote trabajar, buscando semejanzas, tratando de conocer a mi hijo a través de pequeños fragmentos. Pero sucedió naturalmente. Eres fascinante, Diego, inteligente, dedicado, amable, todo lo que podría haber deseado en un hijo, todo lo que no merecía. Durante estos 20 años estuve en guerra conmigo mismo. Cada día era una batalla entre contar la verdad y mantener la mentira, entre destruir la vida que construí y finalmente hacer lo correcto. Y cada día la cobardía ganaba, pero ahora con el tiempo agotándose, necesito hacer un último intento de arreglar lo que rompí. El dinero no va a traer de vuelta los años perdidos, no va a hacer que me llames padre ni a curar el dolor del abandono, pero te dará libertad. Libertad de elegir tu vida, de perseguir tus sueños, de nunca más depender de nadie. La herencia viene con una condición, no legal, sino una petición de padre a hijo. En la residencia en Las Lomas, en los jardines que cuidaste con tanto amor, hay potencial para algo más grande, algo que podría ayudar a las personas, educar, preservar la belleza natural que está desapareciendo del mundo. Tú sabes de lo que estoy hablando. Hablamos de esto tantas veces. Haz algo bueno con eso, Diego. No por mí, sino por ti. Muéstrale al mundo el hombre increíble que eres, el hombre que yo ayudé a criar solo con dinero, pero que tu madre moldeó con amor y sacrificio. Y si puedes, intenta no odiar por completo mi memoria. Sé que merezco tu odio, pero alguna parte de mí, la mejor parte, siempre fue tuya, con todo el amor que nunca supe expresar. Tu padre, Alejandro. Diego leyó la carta 3 veces, las lágrimas manchando el papel. Cada palabra era un cuchillo y un bálsamo al mismo tiempo. Su padre era exactamente lo que él imaginaba, un hombre débil que amaba de manera egoísta, pero sincera. Y Diego no sabía si eso hacía todo mejor o peor. La reunión de accionistas fue una pesadilla. Diego entró a la elegante sala de conferencias y sintió todas las miradas sobre él. Hombres de trajes caros, mujeres con joyas discretas pero carísimas, todos mirando al jardinero como si fuera una mancha en sus ropas impecables. Javier estaba en el centro, dominando la sala como si ya fuera el único dueño de la empresa. Señoras y señores, comenzó, agradezco la presencia de todos en este momento difícil. Como saben, perdimos a mi padre, el fundador y presidente de esta empresa, y ahora descubrimos que su testamento contiene irregularidades. Murmullos recorrieron la sala. Quiero presentarles a Diego García. Javier señaló hacia donde Diego estaba de pie junto a la puerta. El jardinero de la residencia en Las Lomas de la familia, y aparentemente el nuevo dueño de la mitad de todo lo que mi padre construyó. La forma en que Javier dijo jardinero hizo que la palabra sonara como un insulto. Javier, intervino Beatriz con su voz cortante. Sé preciso. Diego no es solo el jardinero, él es hijo de Alejandro, y por lo tanto, heredero legítimo. El impacto en la sala fue palpable. Las sillas rasparon el piso mientras la gente se volvía para mirar mejor a Diego. Los celulares fueron sacados discretamente de los bolsillos. Esa noticia estaría en todos los periódicos antes de que terminara el día. Hijo ilegítimo, agregó Sofía, venenosa. Fruto de una aventura oculta, sin ningún involucramiento con las empresas, sin conocimiento de negocios, sin calificación alguna para estar aquí. Y aún así, Jimena se levantó, colocándose al lado de Diego. Él está aquí, porque nuestro padre así lo quiso. Y nosotros vamos a respetar esa voluntad. Tú vas a respetar, la corrigió Javier. Yo voy a luchar contra esto con cada recurso legal disponible. Un hombre mayor, sentado en la cabecera de la mesa,
Golpeó con los nudillos la superficie pulida, llamando la atención. «Toda esta discusión familiar es muy interesante», dijo con su voz cargada de autoridad. «Pero lo que importa para nosotros, los accionistas, es la estabilidad de la empresa. Y un conflicto judicial prolongado no es bueno para los negocios». Miró directamente a Diego. «Señor García, ¿tiene experiencia administrativa? ¿Formación en negocios? ¿Algún conocimiento sobre el funcionamiento de una corporación de este tamaño?» «No, señor», admitió Diego, con la voz firme a pesar del nerviosismo. «Pero estoy dispuesto a aprender». Risas discretas resonaron por la sala. Diego sintió que su cara se calentaba, pero mantuvo la postura. «Dispuesto a aprender», repitió el hombre. «Admirable. Pero mientras usted aprende, ¿quién va a administrar su mitad de la empresa? ¿Quién va a tomar las decisiones que afectan a miles de empleos, contratos de millones, inversiones cruciales?» «Yo propongo», dijo Beatriz, «que Diego tenga un periodo de transición. 6 meses para aprender el negocio, entender las operaciones, conocer a los principales ejecutivos. Durante ese tiempo, un consejo temporal puede tomar decisiones, con aprobación mayoritaria necesaria». «¿Y si en 6 meses aún no está listo?», preguntó otro accionista. «Entonces discutiremos otras opciones», respondió Beatriz, «pero darle una oportunidad es lo mínimo que podemos hacer. Alejandro construyó esta empresa desde cero. Si él creía que Diego merecía la mitad, entonces debemos al menos intentar entender por qué». El debate continuó durante horas. Diego permaneció de pie todo el tiempo, sintiendo cada palabra como un peso adicional sobre sus hombros. Estaban discutiendo su vida, su futuro, como si él no estuviera ahí. Y tal vez para ellos realmente no lo estaba. Él era solo un problema a resolver, una variable inconveniente en la ecuación limpia de la sucesión corporativa. Cuando finalmente salieron, ya era de noche. Diego fue directo al jardín, el único lugar donde todavía se sentía él mismo. Encontró a Jimena ya allí, sentada en la banca donde su padre solía sentarse para observarlo trabajar. «Pesado, ¿verdad?», preguntó ella. «Yo no pertenezco a ese mundo», dijo Diego dejándose caer a su lado. «Ellos lo dejaron muy claro». «Aún no», lo corrigió Jimena. «Pero puedes pertenecer si quieres». «Papá también construyó todo desde cero. Él venía de una familia de clase media, ¿sabías? No era rico. Construyó su fortuna solo. Entonces, ¿por qué se volvió tan preocupado por el estatus? ¿Por qué eligió eso en lugar de reconocer a su propio hijo? Porque olvidó de dónde venía». Jimena suspiró. Mientras más exitoso se volvía, más creía que necesitaba mantener las apariencias, seguir las reglas de la alta sociedad. Y cuando se dio cuenta de que se había perdido, ya era demasiado tarde para volver. Ella miró a Diego. «Pero tú no tienes que cometer los mismos errores. Puedes usar ese dinero, ese poder, para algo diferente, para ser el hombre que papá debió haber sido». Diego pensó en las palabras de su padre en la carta, sobre hacer algo bueno, sobre el potencial de los jardines. «Mencionó algo en la carta», dijo Diego, «sobre transformar este lugar en algo que pudiera ayudar a la gente, educar, preservar». «También me habló de eso a mí», sonrió Jimena. «En los últimos meses era casi una obsesión, un jardín botánico, tal vez un centro de investigación, algo que combinara naturaleza y educación. Él creía que tú podrías hacerlo realidad». «Pero no sé por dónde empezar», admitió Diego. «No sé cómo lidiar con esos empresarios, con abogados, con toda esa burocracia». «Entonces aprende», dijo Jimena con voz suave pero firme, «y déjame ayudarte. No por lástima, no por obligación, sino porque creo que papá tenía razón. Tú puedes hacer algo increíble aquí». En los días siguientes, Diego se dividió entre 2 mundos. Por la mañana iba a reuniones en la empresa, tratando de entender informes financieros, estrategias de mercado, estructuras corporativas. Era como aprender un idioma nuevo, y se sentía perdido la mayor parte del tiempo. Javier aprovechaba cada oportunidad para humillarlo, haciendo preguntas técnicas que sabía que Diego no podría responder, usando jergas deliberadamente complejas, tratándolo como a un niño que estorbaba a los adultos. Pero por la tarde,
Diego volvía al jardín, y allí con las manos en la tierra planeaba. Planeaba el jardín botánico que su padre soñaba. Planeaba cómo podría usarse cada área, qué plantas se cultivarían, cómo sería la estructura educativa. Y en esos momentos se sentía conectado con su padre de una manera que nunca había sentido cuando el hombre estaba vivo. Una tarde, mientras dibujaba un boceto de cómo sería el invernadero principal, Diego escuchó pasos detrás de él. Era doña Rosa, la empleada más antigua de la casa que trabajaba allí desde hacía casi 30 años. «¿Puedo hablar contigo?», preguntó con voz vacilante. «Claro, doña Rosa». Se sentó en la banca con dificultad, sus viejas piernas quejándose. «Conocí a tu madre», dijo, y Diego se quedó helado. «¿Cómo?». «Antes de empezar a trabajar aquí, trabajaba en el primer consorcio de don Alejandro. Era empleada de limpieza allí. Guadalupe también trabajaba allí, en el departamento administrativo. Nos hicimos amigas». Diego soltó el boceto, toda su atención ahora en doña Rosa. «Ella me contó sobre don Alejandro, sobre su romance. Yo estaba allí cuando ella descubrió que estaba embarazada, cuando lloró en el baño porque no sabía qué hacer. Y yo estaba allí cuando él le hizo la propuesta, cuando le ofreció el dinero a cambio de su silencio. ¿Aceptó de inmediato?». Diego necesitaba saber. «No», doña Rosa negó con la cabeza. «Ella intentó luchar. Dijo que contaría todo, que no le importaba el escándalo. Pero él tenía abogados, recursos. Amenazó con demostrar que ella era inestable, que había seducido al patrón, que no estaba en condiciones de criar a un niño. Guadalupe estaba sola, sin familia, sin dinero para abogados. No tenía una opción real». Diego sintió crecer la rabia de nuevo. Rabia hacia el padre que nunca conoció, pero que tampoco podía odiar por completo. «Pero ella lo amaba», continuó doña Rosa. «Incluso después de todo, incluso viviendo en Puebla, ella todavía lo amaba. Guardaba recortes de periódicos sobre él, sobre la empresa. Y cuando naciste, Diego, te miraba y veía al hombre que amaba. No sé si eso la atormentaba o la consolaba». «¿Por qué me estás contando esto ahora?», preguntó Diego. «Porque necesitas saber que no fue solo don Alejandro quien sufrió con esta situación. Tu madre sufrió mucho más. Vivió en la pobreza cuando pudo haber tenido una vida cómoda. Te crió sola, trabajando en 2 empleos a veces, para que nunca te faltara nada. Y murió sin que el hombre que amaba reconociera públicamente al hijo que tuvieron juntos». Doña Rosa tomó la mano de Diego. «Usa ese dinero para honrarla a ella, no a él. Haz algo de lo que tu madre se sentiría orgullosa, no algo que impresione a esa gente rica que te mira como si fueras menos que ellos». Aquellas palabras se quedaron con Diego. Estaba tan preocupado por entender a su padre, por honrar los deseos de un hombre que apenas conoció, que se estaba olvidando de la mujer que realmente lo crió, Guadalupe García, que trabajó hasta los huesos para darle una buena educación, que nunca se quejó, nunca habló mal del padre ausente, solo amó a su hijo con todo lo que tenía. Fue ese recuerdo el que lo fortaleció cuando Javier finalmente asestó su golpe más duro. 3 semanas después de la lectura del testamento, Javier convocó una reunión de emergencia del consejo. Diego llegó para encontrar la sala llena de abogados, todos con expresiones serias. «Presento», dijo Javier con una sonrisa triunfante, «pruebas de que el testamento de mi padre fue redactado bajo coacción emocional y manipulación psicológica. Tengo grabaciones de conversaciones entre mi padre y Diego donde queda claro una relación inapropiada, aprovechándose de la vulnerabilidad de un hombre enfermo». Reprodujo un audio. Era la voz de Alejandro, débil pero reconocible, conversando con Diego. «Eres lo mejor que ha pasado en esta casa, Diego. El único que realmente entiende lo que es importante. Gracias, don Alejandro. Usted es muy amable. No soy amable, soy honesto. Y voy a asegurarme de que seas reconocido por lo que vales. Ya verás». El audio terminó. Javier miró alrededor de la sala. ¿Está claro? Estaba siendo manipulado, llevado a creer que solo Diego lo valoraba, creando una dependencia emocional
que resultó en un testamento absurdo. «Eso es ridículo», se levantó Jimena. «Son conversaciones normales entre un patrón y un empleado dedicado. No hay nada de manipulación ahí». «Para ti, que siempre has sido ingenua», replicó Javier. «Pero para cualquier persona sensata, está claro que había algo siniestro sucediendo». Diego finalmente encontró su voz. «¿Grabaste a tu propio padre?», preguntó, con la voz temblando de ira. «¿Pusiste micrófonos ocultos para espiar sus conversaciones privadas?». «Estaba preocupado por él», se defendió Javier. «Noté cambios en su comportamiento, pasando demasiado tiempo contigo. Estaba tratando de protegerlo de alguien que claramente tenía segundas intenciones». «Yo no tenía segundas intenciones», Diego golpeó la mesa. «Ni siquiera sabía que había un testamento. Y esas grabaciones lo prueban. Escuchen de nuevo. Agradezco como cualquier empleado agradecería un elogio. No hay conspiración ahí». Los abogados intercambiaron miradas. Una de ellas, una mujer de mediana edad con gafas de armazón delgado, tomó el audio y lo escuchó de nuevo, más atentamente. «Señor Villarreal», le dijo a Javier, «con todo respeto, no veo evidencia de manipulación aquí. Veo una conversación entre dos personas que claramente tenían una buena relación. Si eso es lo mejor que tiene, no va a sostener una impugnación judicial». «Pero hay más», insistió Javier, su confianza vacilando. «Tengo testigos que vieron conversaciones sospechosas, comportamientos extraños». «¿Comportamientos extraños como un padre tratando de acercarse al hijo que abandonó?», desafió Jimena. «¿O te refieres a comportamientos extraños como un empresario reconociendo el valor de alguien que trabajó fielmente para él durante 20 años?» La discusión continuó, pero Diego ya sabía el resultado. Javier estaba tratando de construir un caso de la nada, movido por la rabia y la negación. Las grabaciones, en lugar de perjudicar a Diego, en realidad mostraban la relación genuina entre padre e hijo, aunque ninguno de los dos lo supiera en ese momento. Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. Pero lo que las grabaciones revelaron a Diego fue algo más profundo y doloroso. Su padre sabía que estaba enfermo, sabía que el tiempo se estaba acabando, y estaba intentando de forma torpe y tardía mostrar algo de afecto, dar alguna indicación de lo que sentía. Y Diego, sin saber la verdad, había aceptado aquellos momentos por lo que parecían ser. Amabilidad de un patrón hacia un empleado dedicado. Cuántas oportunidades perdidas había en aquellas grabaciones. Cuántas veces su padre intentó decir algo más, pero no tuvo el valor. Cuántas veces Diego pudo haber hecho una pregunta diferente, iniciado una conversación más profunda, y tal vez descubierto la verdad mientras aún había tiempo. Esa percepción lo consumió en los días siguientes. Escuchaba las grabaciones repetidamente, todas las que Javier había recolectado antes de rendirse y dejar de usarlas como evidencia. Y en cada una veía las mismas cosas. Un hombre tratando de ser padre sin poder usar la palabra, y un hijo respondiendo con respeto y cariño genuinos, sin saber que estaba conversando con su propio padre. Fue durante una de esas sesiones de autotortura que Diego encontró algo extraño. En una de las grabaciones había una conversación que parecía estar cortada. La voz de Alejandro comenzaba a mitad de una frase. «Ya no puedo vivir así. Él necesita saber. Diego necesita saber la verdad». Una voz femenina respondía, y Diego la reconoció. Era Beatriz. «Alejandro, ya hemos discutido esto. Si se lo dices ahora vas a destruir todo. Javier va a enloquecer, las empresas van a sufrir y peor, Diego podría odiarte por haber mentido todos estos años. Él ya tiene todo el derecho de odiarme. Merezco su odio. Tal vez. Pero ¿para qué causar más dolor? Le estás dando la herencia, ¿no es suficiente? El dinero no reemplaza a un padre, Beatriz. Tú misma siempre me lo dijiste». Un silencio. Luego la voz de Beatriz, más suave. «Entonces díselo. Pero hazlo de la manera correcta. Prepáralo. Prepara a los niños. No lances esa bomba sobre todos de una vez».
Quiero hacerlo, pero tengo miedo. ¿De qué? De que me mire a los ojos y me pregunte por qué esperé tanto tiempo. Y no voy a tener una buena respuesta, Beatriz. Porque no hay buena respuesta para 45 años de abandono. La grabación terminaba ahí. Diego la reprodujo varias veces, tratando de extraer más significado de cada palabra. Su padre quería contarle. Estaba planeando contarle. Pero el tiempo se acabó antes de que encontrara el valor. Diego llevó la grabación a Beatriz. ¿Sabías que estaba planeando contármelo?, preguntó. Beatriz miró el aparato con expresión cansada. Sí, había decidido hacerlo en su cumpleaños, el mes que viene. Iba a reunir a toda la familia, hacer una cena especial y entonces contarlo todo. Pero entonces el tiempo se acabó más rápido de lo que esperábamos. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no iba a cambiar nada, respondió Beatriz. Murió antes de poder hacer lo que planeaba. Saber que quería no hace menos doloroso el hecho de que no lo hizo. Para mí sí lo hace, dijo Diego. Hace menos doloroso saber que lo estaba intentando, que al menos al final estaba intentando hacer lo correcto. Beatriz observó a Diego por un largo momento. «Vas a perdonarlo, ¿verdad?», preguntó. «Incluso después de todo, vas a encontrar la manera de perdonarlo». Diego pensó en la pregunta. «No sé si sea perdón», dijo finalmente. «Es más aceptación. Aceptar que era imperfecto, que se equivocó pero que al final intentó arreglarlo de la única manera que sabía. Y aceptar que nunca tendré las respuestas que quiero, nunca tendré la relación de padre e hijo que debí haber tenido. Pero puedo honrar su memoria haciendo algo bueno con lo que dejó». «¿El jardín botánico?», preguntó Beatriz. «Sí, y más. He estado investigando, hablando con Jimena sobre las posibilidades. Hay tanto que podríamos hacer con este lugar, con ese dinero. No solo un jardín, sino un centro educativo, programas para que jóvenes de comunidades marginadas aprendan sobre botánica, agricultura sustentable, preservación ambiental. Mi madre siempre dijo que la educación fue lo único que nos salvó de la miseria. Quiero darles eso a otras personas». Beatriz sonrió, y era la primera vez que Diego veía una sonrisa genuina en su rostro. «Alejandro estaría orgulloso», dijo, «no del empresario rico, sino del hombre que era antes de olvidar lo que realmente importaba». Los planes comenzaron a tomar forma. Con la ayuda de Jimena, que conocía el aspecto administrativo de los negocios, y sorprendentemente con el apoyo discreto de Beatriz, que tenía sus propios contactos e influencia, Diego comenzó a transformar la visión en realidad. El primer cambio fue práctico. Una parte de la residencia en Las Lomas fue convertida en oficinas para la nueva fundación. Áreas del jardín fueron designadas para diferentes propósitos educativos. Arquitectos y paisajistas fueron contratados para crear un plan coherente que respetara la belleza natural del lugar mientras lo hacía accesible y funcional para los visitantes. Javier se opuso a cada paso, cada decisión, cada gasto. Veía el proyecto como un desperdicio, una vanidad de alguien que no sabía lo que estaba haciendo, y en muchas reuniones tensas dejó claras sus objeciones. «Estás destruyendo el legado de nuestro padre», acusó durante una reunión particularmente acalorada. «Convirtiendo la casa de la familia en un parque público. Es humillante». «Humillante es tener una residencia en Las Lomas de este tamaño solo para ostentación», replicó Diego. «Tu padre quería que esto sirviera para algo más grande, y yo voy a hacer que suceda con o sin tu aprobación. No tienes la experiencia ni el conocimiento para gestionar un proyecto de este tamaño», insistió Javier. «Vas a fracasar estrepitosamente y arrastrarás el nombre de la familia contigo». «Entonces ayúdame», dijo Diego, sorprendiendo a todos en la sala, incluido Javier. «Si de verdad te importa el legado de tu padre, la reputación de la familia, entonces usa tu conocimiento para asegurar que el proyecto sea exitoso. No sabotees, contribuye». Javier se quedó sin palabras por un momento. Nadie esperaba que Diego hiciera ese llamado. Sofía, sentada al lado de su esposo, le susurró algo al oído, pero él la ignoró. «¿Por qué te ayudaría?», preguntó finalmente Javier.
Porque no se trata de mí, se trata de él. Diego señaló un retrato de Alejandro en la pared. Se trata de honrar lo que realmente era, no lo que fingía ser, y porque, lo aceptes o no, somos hermanos, mitad de la misma sangre, criados en mundos diferentes, pero conectados por la misma persona que nos dio la vida. Javier miró el retrato de su padre durante un largo rato. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente, más baja, vulnerable. Nunca tuve con él lo que tú tuviste, admitió. Incluso viviendo en la misma casa, incluso trabajando en el mismo consorcio, nunca sentí que mi padre realmente me viera. Siempre era distante, siempre enfocado en los negocios, en mantener las apariencias. Y entonces descubro que contigo, con el jardinero, era diferente. Era real, estaba presente. ¿Cómo es eso justo? Diego entendió entonces que la ira de Javier no venía solo de la herencia. Llevaba años sintiéndose insuficiente, nunca lo bastante bueno, siempre compitiendo por la atención de un padre que estaba emocionalmente indisponible porque estaba obsesionado con el hijo que no podía reconocer. No es justo, dijo Diego amablemente. Nada sobre esta situación es justo. A ti te robaron un padre presente, tanto como a mí me robaron un padre por completo. Alejandro falló con nosotros dos, solo que de formas diferentes. Jimena, que observaba el intercambio en silencio, se acercó a Javier y puso la mano en su hombro. Tal vez la mejor forma de honrar a papá sea aprender de sus errores, dijo ella. No cometer las mismas faltas. No dejar que el orgullo y el miedo destruyan lo que queda de la familia. Javier se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el jardín allá abajo donde Diego todavía trabajaba algunas mañanas, manteniendo viva la conexión con la tierra que siempre lo definió. Está bien, dijo finalmente. Está bien, voy a ayudar. Pero no porque te haya perdonado a ti o a papá, porque tal vez, solo tal vez, esto sea lo que todos necesitamos para comenzar a sanar. Fue un comienzo frágil, una tregua delicada, pero era algo. Y Diego aprendió a valorar pequeños progresos en un camino que sabía que sería largo y difícil. Los meses siguientes fueron intensos. Diego dividía su tiempo entre aprender sobre el negocio corporativo y desarrollar el proyecto del jardín. Javier, cumpliendo su palabra, ayudaba con la parte administrativa y financiera, aunque sus interacciones con Diego permanecían tensas y formales. Fue durante ese periodo que algo inesperado sucedió. Diego estaba en la oficina tarde en la noche, revisando planos arquitectónicos cuando escuchó a alguien entrar. Era Sofía. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó, su tono muy diferente a la hostilidad inicial. Claro, respondió Diego sorprendido. Ella se sentó, pareciendo incómoda. Quiero disculparme, comenzó, por la forma en que te traté, por las acusaciones, por la hostilidad. Estaba equivocada. Diego no esperaba eso. ¿Qué cambió? Javier, dijo ella. Él cambió. Trabajar contigo en ese proyecto lo veo más relajado, más presente con nuestros hijos, más como la persona que era cuando nos conocimos. Y me di cuenta de que la ira que cargaba estaba consumiendo no solo a él, sino a toda nuestra familia. Sacó algo de su bolso, una foto antigua. Encontré esto en la oficina de Alejandro cuando estaba ayudando a Beatriz a organizar algunas cosas. Eres tú, de bebé, con tu madre. Y en el reverso hay una nota. Diego tomó la foto y la volteó. La caligrafía era de su padre. Guadalupe y Diego, 1980. Mi familia secreta, mi mayor arrepentimiento y mi amor más profundo. Él nos amaba, dijo Sofía. Amaba de forma imperfecta, cobarde, pero amaba. Y cargar esa culpa todos esos años debe haber sido su propia prisión. No puedo seguir siendo parte de perpetuar más dolor cuando él claramente quería sanar lo que rompió. Diego sintió el familiar ardor de lágrimas. Gracias, dijo simplemente. No, corrigió Sofía. Gracias a ti, por no rendirte cuando hubiera sido más fácil, por luchar para crear algo bueno de algo doloroso. Estás haciendo lo que Alejandro debió haber hecho, transformando errores en oportunidades.
La transformación de la residencia en Las Lomas continuó. Mientras se remodelaban las áreas y se expandía el jardín, Diego implementó la primera fase del programa educativo. Escuelas locales fueron invitadas a visitas, estudiantes de botánica recibieron becas, talleres sobre sustentabilidad comenzaron a ofrecerse gratuitamente. Y con cada actividad, Diego sentía una conexión creciente no solo con la memoria de su padre, sino con su madre. Cada joven de familia pobre que recibía una oportunidad, cada niño que descubría el amor por la naturaleza, cada persona que encontraba esperanza y conocimiento allí, era un homenaje a Guadalupe García, quien sacrificó todo para darle a su hijo la oportunidad de ser más de lo que sus circunstancias dictaban. Doña Rosa se convirtió en una presencia constante en el proyecto, ahora oficialmente como consultora histórica, compartiendo historias sobre los primeros días de la empresa, sobre Guadalupe, sobre el Alejandro joven que aún no había olvidado de dónde venía. Su perspectiva ayudó a Diego a entender no solo a su padre, sino toda la travesía que llevó a aquel momento. Una tarde, mientras Diego mostraba el progreso del jardín botánico a un grupo de estudiantes, notó a una mujer mayor observando desde lejos. Había algo familiar en sus rasgos, aunque estaba seguro de nunca haberla visto antes. Cuando los estudiantes se fueron, la mujer se acercó. «¿Diego García?», preguntó ella. «Sí, ¿puedo ayudarla?». «Mi nombre es Esperanza García», dijo, y Diego sintió el corazón apretarse. «García. Soy hermana de tu madre, Guadalupe, tu tía». Diego se quedó sin palabras. Siempre supo que su madre tenía una hermana mayor, pero se habían distanciado años atrás, antes de que él naciera. Nunca la había conocido. ¿Cómo me encontró? Leí sobre usted en los periódicos, explicó Esperanza. Sobre la herencia, sobre ser hijo de Alejandro Lozano Villarreal. Y me di cuenta de que tenía que venir. Tenía que conocer al hijo de mi hermana, aunque haya tomado tanto tiempo. ¿Por qué se distanciaron? Diego hizo la pregunta que siempre quiso hacerle a su madre, pero nunca tuvo el valor. Por culpa de Alejandro, admitió Esperanza. Cuando Guadalupe me contó sobre el embarazo, sobre el acuerdo con él, la juzgué duramente. Pensé que estaba vendiendo a su hijo, aceptando dinero para esconder un escándalo. Dije cosas terribles, cosas que no puedo deshacer. Y ella se alejó de mí porque no pude ver que no tenía una verdadera opción. La voz de Esperanza se quebró. Durante todos estos años pensé en ella. Quise buscarla tantas veces, pero el orgullo, la vergüenza de lo que dije, siempre me lo impidió. Y luego supe que ya se había ido, y era tarde para pedir perdón. Diego vio su propio dolor reflejado en los ojos de Esperanza. Otra persona cargando el peso de las palabras no dichas, de reconciliaciones aplazadas hasta que fuera demasiado tarde. «Ella hablaba de usted», dijo Diego con suavidad. «No mucho, y siempre con tristeza, pero hablaba. La extrañaba». Esperanza comenzó a llorar, y Diego, movido por un instinto que no sabía que tenía, la abrazó. Esta mujer, esta desconocida que era su familia, que llevaba el mismo apellido que su madre, que tenía los mismos ojos amables. «Cuéntame sobre ella», pidió Esperanza cuando se recompuso. «Cuéntame sobre la hermana que perdí, sobre la clase de madre que fue, sobre la clase de mujer en la que se convirtió». Y Diego contó sobre las noches en que su madre trabajaba hasta tarde, pero siempre encontraba energía para ayudarlo con la tarea. Sobre cómo cantaba mientras cocinaba, siempre las mismas canciones viejas. Sobre cómo guardaba cada dibujo que él hacía, cada boleta escolar, cada pequeño logro como si fueran tesoros. Contó sobre cómo se quedaba en la ventana, esperando cuando él llegaba tarde, sin importar cuán cansada estuviera. Sobre cómo ahorró durante años para comprarle la bicicleta que quería para su cumpleaños número 15. Sobre cómo nunca se quejó, nunca habló mal de nadie, solo amó con una ferocidad silenciosa que Diego solo entendió por completo después de que ella se fue. Y mientras hablaba, Diego se dio cuenta de que finalmente estaba conociendo a su madre de una manera nueva. A través de sus propios ojos de adulto, ya no la mirada de un niño que la daba por sentada. Ella era una sobreviviente, una guerrera,
Una mujer que eligió amar en circunstancias imposibles y nunca dejó que la amargura envenenara esa elección. Esperanza compartió sus propios recuerdos de Guadalupe de niña, llena de sueños y esperanzas, antes de que la vida la volviera más cautelosa, más cansada. Y juntos, tía y sobrino, construyeron una imagen completa de una mujer que merecía ser recordada, no por la tragedia de su vida, sino por la fuerza de su carácter. «Hay algo que necesitas saber», dijo Esperanza con voz seria. «Tu madre no fue del todo honesta contigo sobre una cosa». Diego sintió un nudo en el estómago. «¿Qué?» «El dinero que Alejandro mandaba, Guadalupe no lo gastaba todo, lo ahorraba. Durante años ahorró cada centavo que podía, y cuando supo que se estaba enfermando, lo puso todo en una cuenta a tu nombre. No mucho para los estándares de Alejandro, pero suficiente para que hubieras comenzado una vida decente». «Pero yo nunca recibí nada de dinero», dijo Diego confundido, «porque le pidió a su abogado que solo lo liberara cuando cumplieras 30 años. Quería que tuvieras la madurez para usarlo bien. El abogado debe haber intentado ponerse en contacto contigo». Diego pensó. Recordó cartas de un despacho de abogados que recibió hace algunos años, pero estaba pasando por un momento difícil, cambiando de empleo, y terminó ignorándolas, pensando que eran algo sin importancia. «¿Cuánto?», preguntó. «No sé exactamente, pero Guadalupe me mencionó una vez, poco antes de que nos distanciáramos por completo, que quería juntar dinero suficiente para que estudiaras en la universidad. Sabiendo lo determinada que era, debe ser una cantidad considerable». Diego decidió investigar. Se puso en contacto con despachos de abogados, buscó el nombre del abogado de su madre y finalmente lo encontró. La cuenta existía. Y Esperanza tenía razón. Su madre había ahorrado el equivalente a 4 años de carrera en una universidad privada, más una cantidad adicional para comenzar una vida estable. Al mirar los documentos, Diego lloró. Su madre había renunciado a cualquier comodidad, cualquier lujo, ahorrando dinero que podría haber mejorado su propia vida. Todo para asegurar que él tuviera oportunidades que ella nunca tuvo. Y él ni siquiera lo supo, ni pudo agradecérselo. Pero ahora sabía qué hacer con ese dinero. Lo usaría para crear un fondo de becas en nombre de Guadalupe García, para jóvenes de familias de bajos recursos interesados en ciencias ambientales. Sería el comienzo de algo que honraría verdaderamente a su mayor héroe. No al padre rico que lo abandonó, sino a la madre pobre que nunca lo dejó. La inauguración del Jardín Botánico y Centro Educativo Alejandro Lozano Villarreal estaba programada para 6 meses después de la lectura del testamento. 6 meses de trabajo intenso, peleas, reconciliaciones, descubrimientos dolorosos y curas lentas. La noche anterior a la inauguración, Diego caminó solo por el jardín. Las nuevas áreas estaban impecables, cada planta en su lugar, cada camino cuidadosamente diseñado. Pero era el antiguo jardín, aquel que había cuidado durante 20 años, el que lo llamaba. Se arrodilló junto al macizo de rosas blancas, las favoritas de su padre. Tocó los pétalos con delicadeza. «Espero que estés orgulloso», susurró al aire. «Sé que no soy el hijo que imaginaste. No soy empresario, no tengo interés en corporaciones ni en ganancias, pero estoy tratando de honrar lo que querías, a mi manera». «Lo estaría». La voz de Beatriz llegó desde detrás de él. «No tengo dudas de eso». Diego se dio la vuelta. Beatriz rara vez venía al jardín. Prefería los elegantes interiores de la residencia en Las Lomas. Verla ahí, con un vestido sencillo y sin la armadura de joyas y maquillaje recargado, era inusual. «Mañana todo cambia», dijo mirando a su alrededor. «Este lugar deja de ser nuestro y pasa a ser de todos. Es extraño, pero también correcto». «¿Lo vas a extrañar?», preguntó Diego. «¿La residencia en Las Lomas?». «No», Beatriz lo sorprendió. «Voy a extrañar la ilusión de que éramos una familia perfecta, pero esa ilusión murió el mismo día que Alejandro, y quizás sea mejor así. Quizás sea hora de que todos vivamos en verdades, no en fantasías cuidadosamente construidas». Se sentó en la banca, haciendo un gesto para que Diego se uniera a ella. «Hay algo que nunca te conté», comenzó ella.
algo que Alejandro hizo y que mereces saber. Diego esperó, con el corazón acelerado. Cuando tu madre enfermó, Alejandro quiso ir a verla. Quería estar ahí, ayudar, hacer algo. Pero ella lo rechazó. Mandó un mensaje a través del abogado diciendo que no quería verlo, que era demasiado tarde, que él había tomado su decisión décadas atrás y ella había aprendido a vivir con las consecuencias. Beatriz hizo una pausa. Ese rechazo quebró algo en él. Se dio cuenta de que algunas cosas realmente no pueden arreglarse con dinero ni con arrepentimientos tardíos. Que había perdido no solo a ti, sino también a Guadalupe, y esta vez era irreversible. Fue después de eso que empezó a cambiar, a intentar ser diferente, a planear cómo hacer las paces de la única manera que quedaba, a través de ti. Mi madre lo amaba, dijo Diego. Doña Rosa me lo contó. Esperanza lo confirmó. Entonces, ¿por qué ella se negó a verlo? Porque ella también tenía orgullo, respondió Beatriz, y porque tal vez sabía que verlo tan tarde solo traería más dolor. A veces, la bondad está en dejar ir, no en aferrarse a algo que ya murió hace mucho tiempo. Diego reflexionó sobre aquello. Pensó en todas las decisiones tomadas, en todas las oportunidades perdidas, en todas las palabras no dichas que habían llevado hasta ese momento. Y se dio cuenta de que no solo cargaba con la historia de su padre, sino también con la de su madre. Ambos amaron, ambos sufrieron, ambos fallaron y ambos intentaron, cada uno a su manera, hacer lo mejor que pudieron con las decisiones imposibles que enfrentaron. Mañana, dijo Diego, habrá 2 placas en la entrada, una con el nombre de Alejandro, como está en los planes, y otra con el nombre de Guadalupe García, mi madre, quien hizo posible que yo estuviera aquí. Beatriz sonrió, y era una sonrisa triste pero genuina. A él le habría gustado eso, saber que ella está siendo honrada. Tal vez incluso habría hecho las paces con su propio arrepentimiento, sabiendo que al menos en algo están juntos. Fin de la historia. Y ahora, querida oyente, cuéntanos en los comentarios, ¿qué te pareció la historia de Diego? ¿Habrías aceptado la herencia en su lugar? ¿Has pasado por algo similar en tu familia? Deja tus palabras sinceras en los comentarios. Queremos mucho leer tu opinión. Y no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte otras historias emocionantes que hemos preparado para ti. Tu presencia aquí significa mucho para nosotros. Muchas gracias.